Hola, en este vídeo les voy a enseñar mi proyecto integrador de tecnología de la carrera de electrónica y telecomunicaciones del octavo semestre aquí en la Universidad de Montemorelos. Bueno, prácticamente se trata de este aparato aquí, lo tengo conmigo, y que es un aparato que sirve en área de soporte de redes para probar los cables, es decir, su conectividad, y que actualmente existe aparatos de este tipo. Algunos tienen pantallas, otros tienen LEDs, pero los tradicionales más sencillos usan LEDs, y así que nosotros usamos pantalla para apresentar o resultado. Su funcionamiento es muy sencillo, tenía dos modalidades, una en que el cable se conecta solo a un extremo y otra en que conecta los dos extremos. Las tradicionales conectan dos extremos, pero en un extremo basamos en el funcionamiento de un capacitor. Al ser puesto un señal en un extremo, podemos recibir la señal de otro extremo del capacitor, y este principio lo usamos con el par transado de los cables. Se supone que el par transado de cada cable equivale a un capacitor, y cuando nosotros ponemos alguna señal en un terminal, podemos obtener la salida en otro terminal, y esta salida puede ser amplificada y filtrada para determinar si el cable del par transado está conectado correctamente o no. Y es lo que hacemos en nuestro proyecto. Y tenía aquí algo de microcontrolador que controlaba su funcionamiento y presentaba su resultado. Bueno, el aparato sirve para varios fines. Una de ellas es determinar con exactitud cuando un cable está roto y si tiene algún fallo. Y la otra sería reemplazar los aparatos tradicionales supuestamente por sus pilas, ya que usan pilas de 9 voltios que son muy expensivas, y que en nuestro proyecto tenemos una pila recargable de 3 voltios solamente, y que también nuestro aparato tiene la capacidad de prueba de un solo extremo, y esto no lo tienen los tradicionales, excepto a otros aparatos más específicos que prácticamente son computadoras, porque también te sacan la IP, el número del aparato, router, switch o por ahí. Entonces, que en nuestro proyecto nos enfocamos solamente en estas cosas más importantes, como la detección de fallos en un cable, y cuando está conectado correctamente o no, y que es muy útil en área de soporte. Bueno, el vídeo enseña aquí las gráficas cuando se rompe un cable. Prácticamente nosotros podemos ver en la pantalla cuando un cable no está bien conectado, y cuando se rompe el cable totalmente, igualmente se va a enseñar aquí su resultado. Ok, por así decir, este proyecto logramos que el aparato funcione correctamente de la manera como lo esperábamos. Sin embargo, suponemos que el aparato podría ser aperfeccionado para otros fines, porque es un aparato potencialmente usable aquí en soporte de redes, y que podría también no solamente medir la distancia de los cables, la conexión, sino también identificar cuando el cable está conectado en un router, por ejemplo, o un switch, y que podría facilitar a identificar diretamente en qué lugar el cable está conectado y a qué distancia está conectado. Bueno, para hoy es todo. Muchas gracias por asistir a nuestro vídeo. Esperamos vernos brevemente. Que Dios bendiga a todos. Adiós.